Buenos días, compañeros. Estamos aquí de nueva cuenta con ustedes en el módulo de lexicología jurídica. Vamos a hablar el día de hoy respecto a los diferentes formas de sistema de gobierno, ¿no?, que hemos tenido durante antecedentes históricos tanto de nuestro país como en otras partes del mundo. Vamos a comenzar con lo que es la República. La República es un sistema organizativo del Estado donde el ejercicio del gobierno recae sobre una o varias personas. Una de las características más importantes de lo que es la República es que estas personas que van a gobernarnos, que van a tomar decisiones respecto a situaciones importantes del pueblo, son elegidas mediante un voto popular o un parlamentario. Esto a través de periodos de tiempo, los cuales tienen que ser bien limitados. Pueden ser 1, 2, 3, 4 años para representar los intereses de los ciudadanos. La palabra proviene del latín res publica y significa la cosa pública, lo que es común, ¿no? Entonces, para repetir, lo que es la República, podemos poner de ejemplo simplemente la forma de gobierno que nosotros tenemos aquí en nuestro país. Nosotros elegimos mediante un voto a las personas que nos van a representar tanto en Cámara de Diputados, nuestros presidentes municipales, nuestros gobernadores y obviamente también nuestro presidente de la República, ¿no? Entonces, esta forma de gobierno es la que tenemos nosotros aquí en nuestro país y en la mayoría de los estados también. En la modernidad, el modelo republicano delinea más claramente el perfil con lo que conocemos actualmente, es decir, lo que conocemos actualmente como los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Esto por qué? A pesar de que nosotros ejercemos un voto nuestro voto libre, para elegir a esas personas que nos van a gobernar, que nos van a representar, también tenemos delimitados ciertos poderes. Esto, repetimos, con la finalidad de tener un equilibrio. ¿Este equilibrio con qué finalidad? Para que no recaiga sobre una sola persona todo el poder. Por eso, en el caso de nuestro país, tenemos el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Como ya lo comentamos en clases anteriores, el poder ejecutivo es quien se encarga de representarnos, es nuestro gobernante, es nuestro presidente municipal, nuestro gobernador, nuestro presidente de la República. El poder legislativo es el que se encarga, como su nombre lo dice, de legislar. Es decir, de crear aquellas normas y reglamentos por los cuales nuestro Estado, nosotros los gobernados, nos vamos a regir. Y por último, el Poder Judicial, que se encarga de hacer cumplir esas normas, de hacer cumplir que el reglamento, el código o las normas que nosotros tenemos se ejerzan como tal, ¿no? Y con esto, con los tres poderes que les acabamos de comentar, mantener así un equilibrio, repitiendo para que no recaiga todo el poder en una sola persona. Y por lo tanto procurar así de nosotros los que somos los gobernados la libertad, la justicia y la igualdad de todos. Aparte de lo que es la República, dentro de la misma tenemos una República Federal. La República Federal, también denominado Estado Federal o Federativo o simplemente Federación, es un sistema de organización del Estado, entendiendo como Estado todo el país, donde en el Estado vamos a conformarnos por entidades sociales. Estas entidades sociales van a estar divididas territorialmente y políticamente también, conocidas también como estados o cantones, regiones o provincias, y estas mismas se asocian y subordinan bajo un esquema de gobierno federal y gozan de cierto nivel de autonomía en lo que respecta a su gobierno y legislación. ¿Qué es esto con otras palabras? La República Federal, de nueva cuenta, la vamos a poner como ejemplo nuestro país. ¿Por qué? Porque a pesar de que somos un estado soberano como República Mexicana, ante otros estados como Estados Unidos, como Brasil, Colombia, Argentina, España, etcétera, nosotros como estado soberano también tenemos esas subdivisiones. ¿Cuáles son las subdivisiones? Pues los estados, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, etcétera. Y esos estados también tienen esas subdivisiones, que son los municipios. Por lo tanto, como lo acabamos de comentar en la diapositiva, cada estado tiene su autonomía respecto a su legislación y respecto a la aplicación de leyes. Ojo, no quiere decir que estos estados
se desprendan de lo que es la república. No es así. Contamos con esa subordinación de lo que es el gobierno federal. Sin embargo, se les otorga esa autonomía para que cada estado pueda delimitar primeramente su territorio, su legislación y su forma de gobernar a las personas, en este caso al estado. Normalmente los códigos que contemplamos nosotros, que sabemos que tenemos, aparte del Código Civil Federal, tenemos nuestro código para el estado de Baja California. Los estados también cuentan con sus propios códigos y aunque tengan mucha similitud, hay ciertas características dentro de cada uno por cuestión de territorio, por cuestión de costumbres, que por eso se les otorga esa facilidad de autonomía respecto de las legislaciones. Es decir, podemos encontrar ciertas diferencias en cada uno de los códigos, aunque sean mínimas, y estas diferencias emanan ¿de qué? Repetimos, de esa situación territorial y de que en diferentes estados obviamente tenemos diferentes costumbres, diferentes creencias y por lo tanto las legislaciones tienen que adaptarse a esas diferentes costumbres, a ese diferente territorio, inclusive hasta condiciones climatológicas. Entonces, de ahí proviene esa situación de una república federal, de poderle entregar a cada estado esa facultad de poder legislar con esa autonomía. ¿Ok? Y también cada estado, como ya lo sabemos, nosotros tenemos que ejercer libremente nuestro voto para elegir a nuestros gobernantes, tanto presidente municipal como gobernador. Entonces, ahí también nos dan esa autonomía en una república federal. Por otra parte, otra figura es una república centralista. ¿Qué es una república centralista? Es el sistema de organización del Estado donde la acción gubernamental emana y se conduce desde el núcleo de poder central. Es decir, se encuentra una república delimitada por un territorio con sus condiciones climatológicas, como lo habíamos comentado, con sus gobernados, es decir, el pueblo, pero nada más encontramos un solo poder, a diferencia de como lo comentábamos hace rato, que lo dividimos en estados. Es decir, para que quede un poquito más claro, una república centralista, pudiéramos ejemplificar también nuestro país sin la división de los estados. Es decir, que toda la República Mexicana fuera una república, pero centralista, y que todo el poder recayera en una sola persona o en poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero sin esa subdivisión de lo que son los estados, sin esa autonomía. Normalmente en este tipo de república centralista, ese poder se encuentra ubicado en la capital del país, es decir, en el centro del país. Es un modelo opuesto al federal, debido a que todas las entidades que constituyen el Estado responden a una sola autoridad central. Como les comentaba, no se contempla esa autonomía, esa libertad de legislar, de ejercer las leyes o inclusive de poder elegir a la persona que nos va a representar como gobernante. Es el mismo ejemplo, repito, como el país que tenemos, la figura que nosotros tenemos en nuestro país, sin embargo, quitándole esa autonomía a cada uno de los estados y si le tuviéramos que responder a una sola entidad, a una capital. Ese sería el ejemplo que se pudiera poner, ¿no? También tenemos otra figura dentro de la república, que es una república parlamentaria. La república parlamentaria, además de no contar con la figura de un rey o una reina, se basa en un sistema parlamentario en el que hay una distinción entre un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Aquí estamos hablando únicamente de dos personas, jefe de Estado y jefe de gobierno. De esta forma se establece una clara diferencia entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Es decir, el jefe de Estado y el jefe de gobierno, poder legislativo y poder ejecutivo. Poder legislativo, el que se encarga de crear las leyes, las normas, los reglamentos, y el poder ejecutivo que se encargaría de ejercer esas normas, esas leyes, esos reglamentos. La república presidencialista. En la república presidencialista tampoco contamos con una figura de un rey o una reina y también hay parlamento. Sin embargo, en este caso, el jefe de Estado es elegido directamente por los votantes y no por los miembros del Congreso, a diferencia del ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, los miembros del Congreso eligen al jefe de Estado. En una república presidencialista,
las personas ejercemos un voto para elegir lo que es la figura del jefe de Estado. Una república unipartidista es la forma de gobierno de república, se basa en la existencia de un único partido político capaz de acceder al poder y a la vez en la celebración de elecciones, de los votos, en las que puede votar, en las que puede representarse todo el mundo, es decir, todos los gobernados, todos nosotros como pueblo podemos ejercer ese voto. Sin embargo, en este tipo de figura se hace el comentario de que no hay mucha democracia, ya que no contamos con diferentes opciones para nosotros poder elegir. Entonces únicamente o podemos votar o podemos abstenernos de hacer o realizar ese voto. ¿Por qué? Porque nada más tendremos un partido político por el cual votar. Y ese partido político, con sus ideologías y todo, ellos pudieran poner a 2 personas o 3, pero como es un solo partido político, pues no habría mucha diferencia en cuanto a la ideología. Por lo tanto, nuestro voto, repito, podemos ejercer el voto o podemos abstenernos de él. Esto, repitiendo, en una república unipartidista, que únicamente tengamos un partido político. Otra de las figuras de los tipos de gobierno es la autocracia. ¿Qué es la autocracia? En estas formas de gobierno, todas las decisiones y valoraciones de los resultados de una estrategia política son realizadas no por la población, no por los gobernados, no por nosotros, sino por una persona o un grupo de personas reducido que se ostentan en todo el poder, sin que nadie más pueda discutir o regular estas acciones. ¿Qué queremos decir con esto? Pues aquí en esta situación, en la autocracia, pues es una figura completamente diferente a lo que tenemos nosotros actualmente como democracia. ¿Por qué? Porque repetimos, estamos hablando de que una sola persona o un grupo de personas muy pequeño son los que toman las decisiones en cuanto a las personas que se van a poner en el poder, es decir, a los que van a gobernar. Por lo tanto, repetimos, la autocracia es todo lo contrario a lo que nosotros tenemos actualmente, que es cuando nosotros podemos ejercer nuestro voto y elegir libremente a las personas que nos van a gobernar. Por eso se llama autocracia, una sola persona o un grupo limitado de personas que tienen ese poder de elegir quiénes son los que nos van a gobernar. Ahora, caso contrario, ¿qué es la democracia? El término proviene también del griego y se utiliza en la palabra demos, que significa pueblo. Esto es, en esta forma de gobierno, a diferencia de la autocracia que ya acabamos de comentar, todos los habitantes de la zona territorial, municipio, estado, etcétera, son capaces de participar por igual en la vida política. Repetimos, ¿qué es la democracia? Es lo que nosotros tenemos actualmente en nuestra forma de gobierno. En nuestra forma de gobierno, nosotros elegimos a las personas que nos van a gobernar mediante un voto, y mi voto o el voto de las personas que pueden ejercer voto de los mayores de edad vale exactamente lo mismo. No hay una distinción en cuanto a la valoración del voto o en cuanto a la valoración de externar esa voluntad de cada uno de nosotros para ejercer nuestro voto libre al elegir a las personas que nos van a gobernar. ¿Cuál es la importancia de los sistemas políticos? Prácticamente desde que existen las civilizaciones, los seres humanos, existen también los conjuntos de reglas y normas que rigen el comportamiento de los mismos. En un gobierno es importante para cualquier comunidad o grupo humano, ya que de él depende la organización de los recursos disponibles, la aplicación de la justicia, los métodos de control que aseguren la convivencia. Por lo tanto, los sistemas políticos son de suma importancia siempre y cuando estén bien organizados y siempre y cuando se cumpla la función principal, que como lo acabamos de comentar, la función principal desde el inicio, desde que existen los seres humanos, sabemos que hay esa dificultad de convivencia, simple y sencillamente por razón de comunicación, por razón de intereses personales, siempre va a existir esa diferencia entre un ser humano y el otro, porque pensamos diferente, porque actuamos diferente y porque no todas las acciones que tengamos le van a gustar a las demás personas y viceversa. Por lo tanto, la función principal de los sistemas políticos es poder aplicar esas normas, esas leyes, esos reglamentos que ya fueron creados previamente por ellos mismos para que sean aplicados en la vida diaria.
Y una vez que sean aplicadas estas leyes, estas normas, estos reglamentos, la finalidad principal de cualquier ley, de cualquier norma, de cualquier reglamento, es mantener un orden social, es mantener una paz social. Es decir, que nosotros los gobernados estemos en una tranquilidad de que hay una norma, hay una ley, un reglamento que protege mis derechos y a su vez protege los derechos de los demás. Por lo tanto, estaríamos hablando de una convivencia en paz, que es, repetimos, la finalidad de cualquier sistema político el que gusten ustedes. Por otra parte, tenemos el Poder Legislativo. El Poder Legislativo se encuentra representado por lo que es el Congreso de la Unión, y el Congreso de la Unión, a su vez, se encuentra integrado por las cámaras de diputados y la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Los diputados se eligen directamente por el voto de nosotros los ciudadanos mexicanos y permanecen en el puesto por 3 años. En el caso de los senadores, representan a los estados o entidades federativas ante la federación. De igual forma, se eligen mediante el voto directo y se requieren 2 por cada estado. Estos duran en su cargo, permanecen en él 6 años. Los diputados y senadores, como ya lo comentamos, en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, se encargan de discutir y de crear las leyes. Pertenecen a diferentes partidos políticos, en nuestro caso, no son unipartidistas, tiene que ser cierta carga dependiendo de cada uno de los partidos políticos para representar las diferentes ideas, diferentes intereses y diferentes necesidades que pudiera tener el pueblo. Por eso la importancia de tener varios partidos políticos. Y estos cargos pueden ser representados por hombres o por mujeres, siempre y cuando sean mexicanos por nacimiento. ¿Cuáles son las facultades de los diputados y senadores? Crear, modificar y derogar las leyes que dirigen las relaciones entre los ciudadanos. Como ya lo comentábamos, esto es muy importante porque el crear y modificar una ley, una norma, un reglamento, la finalidad principal es dirigir las relaciones entre ciudadanos, mantener un orden social, mantener una paz social. Por otra parte, aprobar los impuestos que se van a ejercer sobre nosotros los gobernados, aprobando esos ingresos y gastos que el gobierno hace en favor de la sociedad. Es decir, primero crean los impuestos y la cantidad de lo que se va a obtener mediante esos impuestos, y aparte también se encargan de aprobar en qué va a ser utilizado esos recursos que estamos obteniendo a través de los impuestos. Se aprueban los puestos públicos, los cargos públicos, y se encarga también de pedir cuentas al Ejecutivo. ¿A cuál Ejecutivo? Pues ya sabemos, al Presidente de la República. El Presidente de la República tiene que rendir cuentas a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Obviamente cuentas sobre qué, sobre el ejercicio de sus funciones como Presidente de la República. Tenemos otra figura también que es el legislador. El legislador se refiere a quien hace o establece o da las leyes para que nosotros podamos ejercer o utilizar esas leyes. Nosotros como profesionistas, como futuros abogados, ustedes saben que esas leyes, esas normas, esos reglamentos es nuestro pan de cada día, es lo que nosotros utilizamos para ejercer o no alguna acción legal, del índole que ustedes gusten, civil, mercantil, penal, laboral, etcétera. Entonces, estas leyes que son creadas por el legislador son las leyes que nosotros vamos a tener que cumplir como ciudadanos, como pueblo, pero principalmente nosotros como abogados, porque esas leyes, esas normas, esos reglamentos son los que tenemos que utilizar para el ejercicio de nuestras funciones, ¿no? Entonces es muy importante que la creación de estas normas sean hechas por personas pues estudiadas, profesionistas, porque repetimos, son las normas, son los reglamentos que vamos a utilizar para mantener esa paz social, ese orden social que venimos comentando. Son integrantes del Poder Legislativo y su actividad principal es la presentación, creación, modificación, adición y derogación de las leyes que les correspondan según su esfera de competencia. También ejercen actividades de carácter administrativo, jurisdiccional y de control financiero o presupuestal. ¿A qué nos referimos con esto? Es lo anterior, ¿no? Ellos se encargan de la creación de en este caso, lo que nosotros conocemos como impuestos, pero a su vez también la forma en la que se van a ejercer o la forma en la que vamos a
a gastar ese dinero, ese recurso obtenido, todo en beneficio, en pro del pueblo y de su desarrollo. En México, estos legisladores los conocemos como diputados, y estos diputados pueden ser en el ámbito federal o en el ámbito local. En el ámbito federal, pues sabemos que se encuentran en lo que ahora es CDMX, Ciudad de México, y en el ámbito local, pues en nuestro caso los tenemos en Mexicali, ¿no? Que es la capital de nuestro estado. Y los senadores únicamente los encontramos en el ámbito federal, en la Cámara de Senadores. Por mi parte sería todo, y reiterar que en la plataforma estamos a sus órdenes para resolver cualquier duda, cualquier conflicto que haya respecto de las tareas, respecto de los videos que estamos presentando aquí con ustedes, y reiterar, fomentar, ¿no?, esa situación de investigación, de lectura, para que podamos tener esa retroalimentación. Y repetir, vamos a estar a sus órdenes pues, todos los días en lo que es la plataforma. Pueden mandar ahí sus mensajes de duda, aportaciones, todo eso, y encargarles también pues, que estén al pendiente de las instrucciones que podamos presentar ahí, tanto la institución como su servidor. Muchas gracias y que tengan muy buen día.